En la ley de Moisés él habla de que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y pues el Señor esto habla de consumar un fuego que ya puso en nuestro corazón, y hoy vamos a hablar sobre Él como fuego consumidor. Cuando nosotros oímos hablar siempre del fuego, pensamos que es prueba, ¿verdad? Muchos dicen, oye, pero que me ha caído un fuego, una prueba de fuego tremendo. Pero cuando hablamos del fuego consumidor, que es el Señor, el fuego de Él lo que hace es purificar, lo que hace es mejorar, lo que hace es quitar todas aquellas cosas que sobran. Ese es el fuego de Dios. Y nosotros tenemos que definir que el Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor. Primeramente, Dios de amor es un Dios que siempre va a hacer las cosas para mejorar, no para empeorar. Dios no nos quiere hacer chicharrón así de gratis. Dios, así no es Él. Dios es un Dios amor. Y el fuego de Él es un fuego que quema y no quema. Quema lo que tiene que ser quemado, y lo que no se quema, que no es inflamable, no se va a quemar porque no es inflamable. Entonces, nosotros hay muchas cosas inflamables y estamos conscientes de eso, ¿verdad? Que tienen que hasta nosotros mismos ya hasta nos molesta las cosas que a veces nosotros tenemos y que sabemos que estorban. Si le estorban a otros, ¿cuánto no le estorbará a Dios? Imagínense. Pero cuando nosotros leemos aquí en Hebreos 12, verso 28, donde dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está en Hebreos. O sea, siempre muchos dicen, bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios era un Dios. Ponen a Dios así. Oye, entonces los salmos no los leen donde habla que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Cuando leemos tantos casos aquí que nos envuelve en el amor tan grande de Dios por sus hijos, tenemos que proyectarnos realmente en ese amor de Él, que trae un fuego, pero un fuego bueno, un fuego que purifica, que limpia, que aclara las cosas. Y yo quiero tomar como ejemplo aquí a Moisés. Moisés fue un hombre que estudió en las mejores escuelas egipcias. Según dice aquí en el libro de Hechos, en Hechos 7:22 dice: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obra. O sea que estaba preparado, había pasado las mejores escuelas. Pero Moisés pasó una situación que tuvo que huir de Egipto. Perdió su estima propia. Cuando perdemos nuestra estima propia, donde nos sentimos que no valemos nada, es lo más duro que pudo pasar Moisés, porque Moisés estaba preparado para ser el sucesor de Faraón, porque era el único nieto que tenía Faraón, o sea, el hijo de la hija, y él estaba siendo preparado para tomar una posición muy alta. Pero Dios no quería eso, Dios no estaba de acuerdo con eso, y entonces pues lo introdujo en su escuela, lo matriculó en su escuela, y la escuela fue un desierto. Que ustedes saben que en el desierto es donde el Señor nos enseña, aunque no nos guste, aunque nos caiga mal. Y en ese desierto él aprendió muchas cosas, pero su estima bajó, y llegó al punto que su vocabulario era un vocabulario hacia los animales, hacia las ovejas. Ya no tenía súbditos, ya no tenía gente en el palacio, él se crió en palacio, ya no tenía el palacio. Ya solamente, ni siquiera las ovejas eran de él, eran de Jetro, de su suegro. O sea, tenía que apacentar las ovejas hasta del suegro. Ni siquiera eran sus ovejas. Perdió toda la estima, toda la posición, toda la herencia, todo. Su relación con su familia, porque de buenas primeras nosotros sabemos, él sabía que sus hermanos eran aquellos hebreos. Su madre lo crió, era la nodriza. O sea, perdió todo vínculo y toda conexión. Su estima bajó. Cuando su estima baja,
la única cosa que podía hacer el Señor era presentarle su fuego para levantarle la estima. Y a veces decimos, pues no entiendo cómo puede haber pasado eso, 40 años perdidos así tontamente en cosas que no edifican. Eso es lo que creemos nosotros. Pero en la escuela de Dios, yo les digo, hermano, no hay pérdida. Dios usa aún el tiempo que tú dices, ay, ¿en qué lo empleé? Estoy perdiendo el tiempo. Como el tiempo dice, mi tiempo está en sus manos. Hay un canto que nosotros, bueno, no lo hemos cantado aquí, pero de un grupo de España muy bonito, dice, en tu mano está mi tiempo. Ese canto está muy bonito. Pero, ¿estaba consciente Moisés de eso? No. Moisés no estaba consciente, pero él sabía que la promesa de Dios estaba ahí. Tanto fue así que cuando tuvo su primer hijo le puso Gersón. El Gersón quiere decir expulsado, porque él lo expulsaron de Egipto. Y cuando tuvo su segundo hijo, le puso por nombre Eleazar, que Eleazar quiere decir Dios ha ayudado. Dice, acordándose del Dios de su padre, tuvo el segundo hijo, Eleazar, y le puso Dios ha ayudado, porque hasta aquí me ha ayudado, porque me libró de la mano de Faraón, porque pudo haber sido matado. Y él sabía que él era pues descendiente de esa familia que tenía un Dios tan grande que se llamaba, pues, ¿cómo se llamaba? Ni siquiera él sabía cómo se llamaba. El Dios solamente decía de mi padre Abraham, de Isaac, de Josué, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. O sea que no había otra opción, no conocía el Dios, no conocía el nombre. Recuerdan ustedes que cuando el Señor le aparece, él dijo, bueno, ¿cómo te llamas? Él le dijo, yo soy, yo me llamo, yo soy. Eso es todo lo que tú le vas a decir, yo soy. Pero yo quiero que vean esto, cuando se presenta la llama, y él ya estaba muy estudiado en todo lo que era, toda la característica del desierto, porque cuando estamos pasando un desierto, conocemos todas las traquimañas del desierto, ¿verdad? Los problemas de esto, los problemas de aquello, todas las cosas que se presentan en este desierto, que es este nivel de acá abajo donde estamos nosotros viviendo. Que tenemos lucha con esto y lucha con aquello, lucha con nosotros mismos, que el clima, que todo eso. Y él era muy conocedor de todo esto, ya estaba muy enterado de todo eso, muy familiarizado. Cuando de buena primera vio una zarza, la zarza es un tipo de mata que agarra fuego muy rápido, muy fácil, y se extiende el fuego. Y cuando vio que esa zarza estaba ardiendo, estaba envuelto en una llama, dice, era una llama envolvente, y no se quemaba. Dice, él pensó, ¿qué será esto? Yo nunca he visto esto en el desierto, en 40 años. Y fue motivado, porque Dios es el que Dios te motiva a ti, Dios es el que motiva. Y entonces fue impulsado allí a ver qué pasaba, porque esta cosa dice, voy a ver esta visión, voy a ver qué grande visión, porque esto yo nunca lo había visto. Lejos estaba en su mente imaginarse que Dios iba a aparecer en fuego, y menos en fuego, nunca lo había visto Dios en fuego. Pero él se acercó, y es lo que nosotros estamos aprendiendo, a acercarnos al fuego. La tendencia es huir del fuego. El fuego representa nuestra responsabilidad con Dios. Mucha gente no quiere responsabilidad con Dios. Mucha gente quiere que Dios se responsabilice con él, pero no él con Dios. Y la responsabilidad con Dios es, mira, de él para mí, de mí para él. Así es. Él se acercó y eso fue lo mejor que hizo. Se acercó al fuego y él fue donde Dios se muestra en esa zarza y él le habla, de en medio del fuego le habla a Dios. Y entonces le dice, este lugar es santo. ¿Tú consideras que este lugar es el desierto donde has deambulado por 40 años? No, es el trato mío, este desierto ha sido mi trato. Quita el calzado de tus pies. Ya Moisés había perdido toda la costumbre egipcia. Dios permitió que se limpiara de Egipto. Egipto representa todo el sistema religioso, todo el sistema del mundo, todas las cosas que nosotros vamos añadiendo a medida que vamos caminando en este mundo. Muchas cosas vamos nosotros adquiriendo. Todo eso se tenía que acabar en ese ambiente. Y efectivamente todo se fue, solamente le quedaban las sandalias. Digo, las sandalias. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás parado es santo.
tú vas a empezar a caminar ahora muy diferente. Y entonces esto fue lo que lo motivó, el fuego de su amor. Hemos cantado muchos cantos, tenemos muchos cantos que hablan del fuego de su amor. Enciende el fuego de tu amor en mi corazón. ¿Qué cosa es eso? Es algo que nos estimula a nosotros. Es algo que nos atrae, el fuego de Dios nos atrae. Como fue atraído Moisés, nosotros somos atraídos a ese fuego. Pero desgraciadamente, religiosamente, siempre pensamos que el fuego es algo horrible que va a venir y que Dios va a hacer un juicio y que Dios va a hacer algo, pero nunca entendemos que es el fuego de su amor lo que nos está trayendo. Y Él lo está usando. Su autoestima cambió cuando se acercó el fuego. Porque el Señor le dijo, he escuchado el clamor del pueblo y necesito, pues quiero a alguien que vaya y lo saque, y he pensado en ti. Estoy parafraseando, ¿okay? Estoy parafraseando. Él le dice, pero ¿cómo yo voy a ir a aparecerme en Egipto si yo me desterraron? Yo estoy desterrado. Yo salí. Tú vas a ir en el poder mío. Tú vas a ir en el poder de este fuego que tú viste aquí. En ese poder tú vas a ir. Y tú vas a reclamar ese pueblo que es mi pueblo y que está allí enterrado. Y tú lo vas a reclamar y yo lo sacaré con mano dura. Entonces él había perdido hasta la forma de hablar. Había perdido, ya no era elocuente. Él había tratado 40 años hablando solamente con las ovejas, con los animales. ¿Cómo? ¡Arre! Yo no sé cómo se habla a las ovejas, ¿no? Pero se le grita, a un animal se le grita, ¿no? No se le dice muchas palabras, nada más que así. Y los nombres que se le ponían a las ovejas. Más nada. Él había perdido mucha sensibilidad, pues, de lo que había recibido de las escuelas egipcias. Pero eso es lo que Dios quería. El Señor tenía que darle una limpieza, como decimos, una depuración, depurarlo, limpiarlo, quitarle todo eso. ¿Para qué? Para que entonces pudiera ser una masa nueva, como hace Él, el Señor. Y levantó completamente la autoestima de Moisés. Cuando le dio las opciones, y 5 veces Moisés le decía, pero es que no puedo. Mira, yo tengo esta limitación, no te preocupes tú, yo voy a ir delante de ti. Es que no puedo, porque mira que hasta ni hablar puedo. Yo te voy a buscar a tu hermano Aarón que va a ser boca tuya. Yo no le di acaso boca al hombre, no le puse boca al hombre. 5 veces se negó Moisés por la poca estima que había en él. Pero el Señor le dijo, a ti he escogido. Con todas las limitaciones que tuve, yo te voy a levantar. Yo voy a levantar esa estima que está perdida, porque ahora tú vas a caminar en mí. Recordando este fuego. Yo soy fuego consumidor. Yo quemo, pero no quemo. Quemo lo que tengo que quemar, pero no lo quemo. Entonces esto levantó completamente la estima de Moisés. Y Moisés recordó, con sus 80 años que ella tenía, que Dios le había revelado, y ya lo sabía, que él iba a ser salvador de su pueblo. Pero no sabía cómo. Como nosotros a veces, que el Señor dice, hijo mío, yo te voy a usar esto, y nosotros, ¿cómo va a hacer esto el Señor? A veces pensamos que ser usados porque vamos a ser misioneros allá en la India, en la China, en sabe Dios qué. Y el Señor te está usando el mismo, con tu familia, no sé, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, bueno, yo sé que siempre estamos tirando lejos, ¿no? Por supuesto. Como digo, como decía Pablo, no quiere predicarle allá, quiere irse a África y no se va al barrio de los negritos a predicar a los negritos. Bueno, cuando había barrio negrito, ¿no? Siempre que en este país había así, antes de haber este asunto que ya se acabó, ¿no? De racismo. Y siempre pensábamos eso, bueno, allí solamente, ¿no? ¿Por qué? Porque así como se nos enseñó, pero el Señor tiene sus instrumentos. Y los instrumentos del Señor a veces son instrumentos que inconcebibles. Porque ¿cómo él podía pensar que iba a presentarse a Faraón, en el cual él había sido desterrado, donde él había sido acusado de homicidio, por defender a su pueblo, por defender a los hebreos? ¿Y cómo se iba a presentar él, en qué facha, para decirle suelta al pueblo? Porque Dios quiere que el pueblo le haga una fiesta en el desierto. ¿Cómo? No, es inconcebible. Y entonces, ¿a nombre de quién yo voy a ir? ¿Cómo yo voy a llegar ahí y decir, oye, Faraón, suelta al pueblo? Porque mira, un pueblo que eran ya como 2 millones de gente. Eran el brazo fuerte de Egipto. Los que trabajaban duro, ellos no querían soltar eso. Eran los que hacían los ladrillos.
ellos preparaban, hacían ladrillos para las edificaciones y todo. Ellos no podían perder eso. O sea que era un reto muy grande. Pero el Señor tiene que subir la estima, y se la subió de tal forma a Moisés, hermano, que Moisés vino a ser aquel hombre que se presentó y sacó al pueblo con mano dura, como decimos nosotros. Pero bueno, yo digo, el Moisés tuvo una experiencia muy grande con el fuego, porque todo el tiempo en el desierto estuvo tratando con el fuego consumidor. Dice que tan pronto como ellos salieron de allí, se presentó una columna de fuego. Pues ya estaba familiarizado con el fuego. Es como que nosotros tenemos un trato con el Señor, porque mucha gente dice, no, yo tengo un trato con el Señor, yo tengo un trato. Pero a veces se nos va la mano y decimos, ay Señor, se me está yendo la mano en el trato. Yo creo que ya es demasiado el trato del Señor, ¿no? Yo creo que ya es hora ya de parar, señores. Tiene su técnica en su escuela. Y Moisés, como ya se familiarizó por el fuego de Dios, que era un fuego que no era para espantarse, era un fuego para poder escuchar la voz de Él, porque de ahí es donde salió la voz de en medio del fuego. ¿Sabes qué? Se sintió cómodo cuando ese fuego se apareció en aquel desierto, y era una columna de fuego que les iluminaba todo el tiempo, toda la noche, y por el día era una columna de nube. Y se familiarizó con eso. Nosotros tenemos que familiarizarnos con el fuego de Dios, porque el fuego de Dios tiene que purificar en tantas áreas de nosotros. Hay tantas cosas que nosotros decimos, Señor, quema eso en mí, consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Me encanta que cantamos así. Todo lo que no sea agradable a ti, consúmalo, Señor, quémalo, quítalo, ya no lo quiero. Pero cuando el Señor empieza a poner el fuego, decimos, ay, párale, Señor, no puedo. Porque nosotros es más el deseo que la realidad. Y cuando ya venimos a la realidad decimos, ay no, espérate, yo te voy a decir de qué forma, Señor, lo vas quitando, poquito a poquito, ¿no? Y ahí es donde nosotros no entendemos. Pero Moisés empezó a familiarizarse con el fuego cuando esa columna se levantaba. Y cuando edifica el tabernáculo, sobre el tabernáculo en la noche estaba la llama de fuego. ¿Ustedes ven allí? Ese cuadro que está allí. Esa llama de fuego estaba toda la noche. Ellos sabían que Dios estaba en medio de ellos. Ay, ellos miraban para el fuego y decían, ay, Dios está aquí, Dios está aquí, el Señor está aquí. Ay, se sentían tranquilos, se sentían en paz, porque veían el fuego toda la noche. Ya por el día no se veía el fuego, pero se veía nube. Pero toda la noche, cuando habla de noche, la Escritura te habla de tiempo de prueba, tiempo en que tú no ves salida, tiempo en que tú no sabes cómo acecha el enemigo. El tiempo pues más difícil es el tiempo de noche, hablando pues bíblicamente, ¿no? Hablando en ese aspecto. Pero el Señor se las arregló para que ellos pudieran identificarse con ese fuego. Por 40 años se dio a conocer al pueblo como fuego. Pero cuando Él dijo, bueno, pues yo quiero parecerme al pueblo, y yo quiero que el pueblo me conozca, pero el pueblo creía que iba a conocer a Dios así como nosotros. Ay, mucho gusto, Ricardo, ¿cómo está? Así no. Sí, porque una cosa es la apreciación que nosotros nos hacemos y otra cosa es el pensamiento de Dios. Entonces cuando Dios le dijo, Moisés, yo quiero parecerme al pueblo, quiero que todo el pueblo me conozca, quiero que todos saboreen lo que es mi presencia. Ellos creyeron que era así algo como místico, que iba a venir volando así, yo no sé, y se iba a parar así en el monte, yo no sé. Como mucha gente, como dice, creyendo la venida de Cristo como fábula. Mucha gente cree fábulas. Se han hecho una idea, un concepto que no está de acuerdo con lo que Dios hace. Y ellos creían que en ese monte se iba a aparecer Dios en esa forma. Y estaban emocionados porque nunca habían conocido al Dios de Abraham, de Isaac ni de Jacob. Y ellos sí lo iban a conocer. Como que hasta se sentían tan orgullosos. Estuvieron 3 días preparándose y limpiándose. Bueno, no es que estaban tan sucios, pero ellos tenían que estar pues desconectados de todo lo natural para poder tener ese momento sublime de encontrarse con su Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando se presenta Dios sobre ese monte Sinaí, era un fuego envolvente. Era algo que ellos no, pues, ellos ni por la mente pensaban que así iba a ser.
Y era un sonido de truenos y relámpagos. Fue una cosa tan que ellos no aguantaron. Y lo que hicieron fue salir corriendo. Dijeron, no, esto es muy duro, esto es muy difícil. La presencia de Dios no hay que la aguante. Moisés, solamente tú la has aguantado. Moisés era el único que la aguantaba. Mejor tú te conectas con Dios y que Dios se conecte contigo y después tú nos dices lo que Dios quiere. Y eso es lo que ha pasado hasta hoy. Muchos quieren que Dios le diga lo que Dios quiere, pero que no tener ese enfrentamiento con el fuego eterno. Porque cuando nos topamos con su fuego, hay cambio. Hay cambio. Hay cambio en nosotros. Si tenemos demasiada estima, Él la baja un poco. Y si no tenemos ninguna, Él la sube. Y la pone de acuerdo a su voluntad. Que es la cosa que muchos a veces no se acercan porque le temen a la responsabilidad con Él. Y es lo que pasó en aquel tiempo. Eso está en Éxodo 24:17. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de todos los hijos de Israel. Y unos decían, ¡qué horrible! Otros decían, sí, está bonito, pero estoy erizado, tengo miedo. Esto es diferente. Yo no conocí que nuestro Dios era así, tan severo. ¿Quién habitará en las llamas de fuego? Aquí encontramos en Isaías, cuando él menciona y dice, verso 13, Isaías 33:13. ¿Quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Aquel que es limpio de mano, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y hace un análisis de aquellas personas, y se encuentra también en Malaquías, que verdaderamente le importa que Dios queme lo que tenga que quemar. Porque sabe que hay muchas cosas en nosotros, mucha madera, mucho heno, mucho jarasca, muchas cosas que molesta, que mortifica, que no nos está trayendo ningún beneficio. Y todo eso, Señor, lo quema con su fuego. Y se lo lleva completamente para purificar lo que Él quiere que seamos purificados. Porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Dice aquí en 1 Corintios 3:11. Quiero leerlo. Vamos a leerlo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A veces decimos, no, yo tengo una fe tremenda, no, yo tengo una... Vas a ser probado en la fe, pero no tengas miedo, es que tenemos que ser probados en todo. Y cuando somos probados en la fe, entonces ahí tenemos la garantía que Dios está ahí. Él está ahí, porque quiere que tú desarrolles en esa área. Eso es un fruto que tiene que desarrollarse. Cuando tú dices, yo tengo amor, yo perdono, va a venir un momento, un contratiempo que tú vas a tener que perdonar para probar esa área. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos, decir, yo perdono, olvido, perdono, Señor, restáurame. Y que estemos conscientes que estamos pasando por fuego. Dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando nosotros oímos hablar de juicio y fuego, nos erizamos, decimos, ay, mi madre, ¿ahora qué va a pasar? El fuego, ay, ¿qué va a pasar ahora? Pero todo lo que está haciendo el Señor es purificando a su pueblo. Estamos viviendo el tiempo del último tiempo. El tiempo que el Señor se sienta para probar la plata, el oro y todo lo que tiene. Es el tiempo en el cual el Señor pues pone las cosas en orden. Mejor es el fin del negocio que el principio, y el Señor está en el fin del negocio ya. Está terminando, poniendo todas las cosas en orden. Y entonces nosotros somos los que estamos aquí en medio de todo esto. Y el Señor está abriendo, hermano. El Espíritu Santo nos está trayendo, nos está impulsando a que cada área de nuestra vida tiene que ser tratada. ¿Por qué? Porque para esto hemos sido llamados, para la gloria de su nombre. Para que todos conozcan, todos vean que Dios habita en medio de un pueblo. ¿Y cómo puede Dios habitar en medio de un pueblo? Un pueblo que está lleno de hoja, de hojarasca, de heno, de madera. Todo lo que tiene que quemarse se tiene que quemar, se tiene que dejar de ser.
Dice aquí otro versículo, vamos a ver aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, de 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, de 3 al 9. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no esté contaminada ni se marchite, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Enfócate en el tiempo postrero. Estamos viviendo un tiempo postrero, el tiempo en que se resumen todas las cosas, todo termina, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. De esto estamos conscientes, lo escribió el apóstol Pedro, uno de los apóstoles más probados, porque este tuvo que ser probado, pero bien de que esté súper probado, ¿verdad? Que ya cuando él escribe esto no se parece al Pedro de los evangelios, porque ha habido un cambio. Él fue lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué les pasó? Aparecieron como lenguas de fuego sobre cada uno, para capacitarlos a ellos a traer un mensaje efectivo en medio de un pueblo que estaba pues religiosamente vestido. Vivían en técnicas religiosas completamente místicas a veces. O sea, ellos tenían que traer un fuego para poder encender lo que es necesario encender. ¿Y por qué pasó? 120 gente fueron repartidas como lenguas de fuego sobre cada uno. Qué casualidad que eran lenguas de fuego. Y efectivamente cuando ellos comenzaron, dice, y comenzaron a hablar la palabra con denuedo. Ellos no hablaban la palabra así. Bueno, es más, ellos solamente, Jesús los mandó de dos en dos que fueran por las aldeas y llevaran el mensaje y fueran en el poder del Espíritu Santo. Pero de buenas a primera, ellos comienzan con un poder y una fuerza que les dio el Espíritu de Dios. Ese es el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nadie puede decir, ay, yo ese fuego no ha venido a mí. El Espíritu Santo está en ti. Pero si nosotros realmente no cultivamos en esa presencia de Dios, sabiendo, estamos conscientes de que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero tú sabes, no, como dice, sin leña se apaga el fuego. Si nosotros realmente no avivamos, como dice aquí en las Escrituras también, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que Dios puso en ti, avívalo. ¿Cómo lo tenía que avivar? ¿De qué forma? Pues enfocarse en lo que había sido llamado, porque Timoteo había sido llamado. Y Pablo le da un énfasis, le dice, aviva ese fuego que está en ti, no dejes que ese fuego se vaya debilitando. Decía un hermano, cuando tú tienes ahí el fuego, sobre todo en la gente, mi abuela cocinaba siempre con fuego, ella ponía carbones y ponía ahí una motita de algodón embarrada en alcohol y ahí ponía. Mi abuela nunca cocinó con, no, nada moderno, no, y había gente de cosas modernas, dice, no, a mí déjame con mi carbón, a mí me gusta el carbón. Y cuando tú agarrabas uno de esos carbones, por muy rojo y muy encendido, muy caliente que estuviera, que tú lo sacaras afuera, en un poquito rato, aquello hacía así, y se iba todo ese fuego. Pero cuando los ponías juntos, tú veías que agarraba aquel fuego y se hacían unos frijoles tan ricos. Qué rico los frijoles, esa carne así, que se ponía y caía así en esos sartenes, qué sé yo, eran como unas cosas así, y el fuego, ay, era una cosa que yo más nunca he vuelto a comer eso tan rico, ¿verdad? Ese fuego que encendía era un fuego que desde por la mañana lo ponía. Pero es realmente lo que estamos nosotros viendo, te empiezas a enfriar y llega un momento que tu vida se enfoca hacia otro lado y te comienzas a envolver
en tu Egipto, y cuando vienes a ver ya tienes las sandalias egipcias otra vez, y estás caminando como egipcio, y de buena a primera se te olvida lo que tú fuiste llamado, aunque está en ti la garantía, está como dice, el enganche Dios lo puso, que es la zarra del Espíritu, es el enganche. Dios dio el enganche para, dice, hasta que pueda adquirirlo todo, pero Él nos enganchó por el corazón. Si no lees el libro de Cantares, como le dice, amado mío, mi corazón, y le habla tanto del corazón porque todo lo demás no estaba bien, pero su corazón estaba unido a ese amado en el libro de Cantares. Y al final, toda ella era de su amado, porque se envolvió en su amor y ya vino a ser pertenencia total de ella. Es la relación de la iglesia con Cristo, el libro de Cantares. Y es una transición que nosotros estamos viviendo en este tiempo, sobre todo donde todas las cosas se ponen en orden. Dice aquí, en los sacrificios, no se podía hacer sacrificio sin fuego. ¿Sabe qué no? ¿Cómo supo Abel que Dios le había gustado su sacrificio? Dios envió el fuego. ¿Cómo supo? ¿Dónde fue la cosa? ¿Dónde fue el que pudiera estar seguro? Dice, y tuvo conciencia de haber agradado a Dios, Abel. Cuando presentó un sacrificio, dice, agradable a Dios. Y su hermano, que no puso un sacrificio de lo que Dios quería, porque agarró legumbres, agarró vegetales, pues parece que Dios no es muy vegetariano, no sé. No que no. No, es que no es el principio de Dios la sangre. El principio de Dios era la sangre, no era nada de la tierra. Era todo lo que era la sangre, que es la vida. Dice, y tuvo conciencia de que Dios no le gustó. ¿Qué pasó? Pues Dios puso fuego en el sacrificio de Abel. Y a veces sintió honrado de que Dios se había sentido a gusto con el sacrificio, porque el fuego era lo que garantizaba el gusto de Dios. ¿No pasó así con Elías y los sacerdotes de Baal y de Acera? Que él dijo, bueno, vamos a probar aquí quién es Dios y quién no es Dios a través del fuego. El Dios que se aparezca en fuego, ese es Dios. Bueno, vamos a verlo. Y le dijo, bueno, preparen ustedes ahí el animal, hagan todo, pero vayan ustedes a hacerlo primero. Pero nadie ponga fuego, el fuego tiene que venir de arriba. Y entonces lo llevó a esa decisión, y todo el pueblo alrededor mirando a ver quién era Dios, a ver quién es Dios. Pusieron todo aquello, aquellos se gritaban, llegó el momento que se golpeaban, se cortaban, gritaban, le gritaban a Baal, le gritaban a Acera, nunca ningún Dios le respondió por fuego. Cuando terminaron, que era un tiempo, un lapso de tiempo, Moisés dijo, bueno, Elías dijo, bueno, ahora yo voy a hacer el sacrificio. Preparó las 12 piedras, preparó todos los principios de Dios. La base de Dios era que tenía que poner las piedras, tenía que después poner el agua y hacer todo. Y entonces el animal, y entonces Dios manda fuego. ¿Y qué pasó? Y Dios mandó el fuego. Y el fuego consumó todo. El animal, todo, hasta el agua. Hasta el agua que le echó todo. Entonces el pueblo se postró y dijo, Él es Dios. Este sí que es Dios. Este es Dios. El fuego determinó quién era Dios, porque Dios lo envió. Y esto realmente es lo que el Señor está haciendo en su pueblo. Somos nosotros sacrificio vivo. ¿Sabes que nosotros somos un sacrificio? Ahora tú eres el que te tienes que poner aquí en el altar. Hay muchos cantos, nosotros en el altar de Dios, el fuego está encendido. Verá, nosotros estamos en ese altar y ya no hay que matar ningún animal, pues ya nosotros, dice, hemos muerto y estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Habéis muerto y estáis sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. O sea que estamos nosotros conscientes por todas las escrituras que se ponen de que ahora, hoy, ese fuego donde viene a nuestro corazón. Es a nuestra vida, cambiándolo todo, transformándolo todo, poniendo todas las cosas, si tú le das esa garantía a Dios. ¿Tenemos que hacer algo? Sí. Elías tuvo que hacer algo.
Elías tuvo que preparar el altar. Tuvo que preparar, enfocarse en lo que estaba haciendo. Bueno, tengo que preparar todo para que entonces Dios envíe el fuego. Bueno, tú te estás preparando, ¿no es cierto? ¿Estamos preparándonos, hermanos? ¿O no? O me enfoco o me desenfoco. O estamos seguros de lo que estamos haciendo y estamos seguros que el Señor está poniendo todas las cosas en orden. Amén. Yo sé, porque hay un cambio. Nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, hace 5 años atrás yo era la misma persona. No. Si eres la misma persona, pues ponte la pila. Porque aquí hay crecimiento. Sí. Por ejemplo, esta bebita, el otro día era una bebé recién nacida y vino caminando ya. Ha habido un cambio, ¿verdad? Ha habido un adelanto. Entonces el Señor está esperando un adelanto de nosotros. Igual, exactamente igual. Pero el fuego es el que va a determinar todo. Elías tuvo que hacer lo que él tenía que hacer. Pero la parte que va a hacer Dios, Él tiene que esperar que tú te presentes a Él en ese sacrificio vivo. Y tú dices, bueno, pero Moisés andaba pastoreando ovejas. Ah, pero él estaba en la escuela de Dios. Y él tuvo que hacer algo. Él tuvo que acercarse al fuego, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Él se acercó al fuego. Él pudo haber seguido. Bueno, una visión, estoy viendo espejismo, déjame seguir con mis ovejas. Pero él sintió algo que no era normal. Yo me acerco a ver qué está pasando. Y eso es lo que Dios pone el engancho. Dice, aquí ya. Este es el llamado. Y ahí el Señor nos toma. No es casualidad cuando Jesús llegó ahí a Gadara, que estaba el endemoniado gadareno allí. Dios permitió, el Señor prepara las obras de antemano. Allí estaba el loco que y Jesús se puso ahí a hablar hasta con él. Uno ve un loco, lo menos que hace es hablar con él. Sí, ¿verdad? Porque está fuera de sí. Y lo que se puso a estarle ahí, ¿no? Y reprendiéndole, y le resistía, y le resistía hasta que fuera. Ya se fue. Y volvió a la normalidad, que el hombre vino a ser un misionero. Le dijo, ahora vete a los tuyos, vete a tu pueblo y di lo que Dios ha hecho contigo. Fue tremendo misionero, fue un testimonio vivo de un cambio, de una transformación. Pero Dios preparó, y ese hombre se acercó y se le tiró ahí, porque aquel hombre era agresivo, lo amarraron con cadenas. Pero delante del Señor, hermano, no hay cadena que valga. Él puso todo en orden y lo convirtió en un misionero. ¿Cómo podemos decir? Qué tremendo, qué cosa tan tremenda. En todo el tabernáculo había fuego. Si tú entrabas al tabernáculo, lo primero que tú te topabas era con el altar de bronce. ¿Qué había ahí? Carbones encendidos. Siempre. Tenía que estar siempre encendido. Siempre. Cuando tú pasabas a la primera habitación del tabernáculo, ¿qué encontraban allí? Pues los panes de la proposición eran 2 pilitas de 6 y 6 panes, y arriba incienso encendido, porque era una ofrenda encendida. Después mirabas y veías el altar del incienso encendido, con olores aromáticos. Después pasaba el candelero de oro con el aceite encendido, donde todas las mañanas y todas las tardes el sacerdote tenía que estar mirando que el nivel del aceite no bajara, porque se hacía oscuro ese lugar. Donde único no había luz era el lugar santísimo. ¿Pero para qué? Si la presencia de Dios llenaba completamente el lugar. Y cuando entraba el sacerdote ahí, la luz de la presencia de él podía ministrar y poner la sangre en los 4 costados, o sea que tenía 4 cuernos, el arca del pacto, y él tenía que llevar sangre y ponerla allí y presentar todo. ¿Cómo veía? Si estaba oscura. Era un lugar oscuro donde estaba todo cortinado por la presencia de Dios. Podía ver. ¿Acaso no se quedó ciego porque la presencia de Dios tocó a Saulo, y quedó ciego de esa luz tan fuerte? ¿Acaso la luz de él no puede emanar una luz tan grande que tú puedas ver? Allá adentro no había una luz natural, no había fuego ya, estaba la presencia de Dios en ese lugar. Y es hasta donde el Señor nos está queriendo llevar. Que el lugar, este lugar santísimo que está dentro de nosotros, aunque tú digas, ay, que va a estar el lugar santísimo aquí dentro de nosotros. Sí, el Señor, toda esta provisión la hizo. Le costó muchos siglos, le costó milenios,
para hacer este proyecto, en el cual hoy nosotros podemos decir, el arca de tu presencia está aquí, porque Él representa el arca y está en nosotros, somos el tabernáculo. ¿No dice la Escritura que somos el tabernáculo del Dios viviente? Y en el tabernáculo lo más importante era el arca del pacto. Todo era importante, pero el arca del pacto era la meta final del sacerdote. Poder entrar a participar en la presencia de Dios una vez al año. Nosotros podemos entrar todos los días a cualquier hora, a la hora que se nos ocurra, o a la hora que el Señor te empiece a enseñar y tú te quedas pensando, wow, mira lo que Dios me está enseñando, está trabajando dentro de nosotros. O sea que estamos conscientes de eso. Entonces ese fuego es parte del sacrificio que Dios está haciendo y que está quemando en nosotros lo que tiene que ser quemado. Muchas cosas tienen que ser quemadas en nosotros. Jesús dijo, vine a echar fuego a la tierra. ¿No dijo eso Jesús? Y Él dice, y viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dice, no, decía Juan el Bautista, no se fijen en mí. Viene uno detrás de mí que yo no estoy todavía ni digno de desatar ni la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow, ¿qué va a ser eso? Fuego. ¿Y para qué me tiene que bautizar en fuego a mí? Para quemar las impurezas y lo que sobra. Los que trabajan en joyas, en oro, sobre todo, se dan cuenta que el fuego lo que hace es mejorar el nivel del oro. Darle más brillo, darle más consistencia. ¿Verdad? Sabemos eso, eso ya no tenemos nosotros que imaginarlo. Dice en Juan Bautista aquí, cuando Jesús habló de Juan el Bautista, ya no es solamente decir, bueno, pues el fuego de Dios no es el fuego solamente que viene para traer juicio a las naciones, y Dios hace todo eso, nosotros lo sabemos, no podemos ocultarlo, está escrito. Pero yo me estoy enfocando en ese fuego que es su presencia. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, mira las características que él presentó. Está en Juan 5:35. Él era una antorcha que ardía. ¿Por qué si Juan el Bautista yo nunca lo vi con una antorcha en la mano? Y alumbraba. Porque Juan el Bautista, por la palabra que traía, les traía luz a ellos. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es luz, hermano. Eso es fuego. Mucha gente no se quiere arrepentir. Mucha gente está consciente de que su vida es grata y que la tiene que vivir porque se le va a acabar pronto, se le va a acabar. Hay que vivir la vida porque dura poco, hay que alargar el tiempo, porque eso es lo que realmente, pues, lo que estamos viviendo. Y Él vino a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el aventador dice, trae en su mano para aventar todo lo que... Y trae un mensaje duro, porque Juan el Bautista trajo el mismo mensaje. Dice, él vino a ser como un Elías. Venía con el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías es un espíritu de provocar al pueblo a buscar a Dios de verdad, de todo su corazón. Ese es el mensaje de Elías. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Ese es el mensaje del pueblo que se levanta en los últimos tiempos en el espíritu de Elías. Ese es el espíritu del pueblo de Dios de los últimos tiempos. Porque por muchos años el pueblo de Dios vivió de una forma muy apacible. Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, si Dios no quiere, sin desarrollar la fe, sin desarrollar el amor, guerras unos contra otros. ¿Qué luchas tan grandes? Pero el Señor dijo, espérate, me siento ahora a afinar la plata y el oro. Ahí lo está en el libro de Malaquías. Lo dice bien claro. Pero vamos a leer lo que dice de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La luz que emanaba de Juan el Bautista era el amor que Dios había puesto en él. Era la garantía realmente del mensaje. Él era más que profeta. Dice, y él, profeta, no, más que profeta, porque él habló de Jesús en vivo. Todos los profetas habían dicho, bueno, va a venir el Mesías, van a ser de una virgen, como dice Isaías. No, porque la virgen dará luz y tendrá un hijo. Otros dicen, Belén de Judea nacerá. Y todo se hablaba así, como palitos de horquilla, ¿no? De tendedera. Pero Juan dice, aquí está.
se los presento. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora. Aquí está. ¿Dónde? Aquí. Y la palabra que sale de ti, que es esa palabra viva. Por eso cuando Juan Bautista hablaba, dejaba a todos perplejos. ¿Qué tenemos que hacer, Juan? Bautícese cada uno. Y el que tenga las 2 capas, que dé una. Que tenga conciencia del ser humano, de que está al lado tuyo. Comenzó a hablar que nunca los fariseos hablaban así. Los fariseos hablaban de la ley y que no se puede hacer esto y que esto tampoco se puede hacer, pero ellos ni lo hacían. ¿Sí? Porque ellos decían, ustedes tratan de hacer un prosélito, caminan cielo y tierra para hacer un prosélito y lo hacen más hijos del diablo que ustedes mismos. Porque no cumplen ustedes los preceptos que Dios realmente tiene establecido. Y viene Juan Bautista, hijo de un sacerdote, rompiendo completamente todos los programas que tenían los sacerdotes. Si tú eras hijo de sacerdote, tú tenías que ser un sacerdote, porque era por herencia. Recuerden, todo lo que es la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio. Ellos tenían ciudades de sacerdotes. Ahí vivían los sacerdotes. Y de buena primera Juan Bautista dice, bueno, papá, mamá, me voy al desierto. Me voy a cambiar esta vestidura y me voy a vestir con pelo de camello. ¿Cómo un hijo de sacerdote va a hacer eso? Tú tienes que estar vestido como un sacerdote. No, yo tengo que estar vestido como Elías, de pelo de camello. Y se vistió de pelo de camello, como fuera rompiendo el orden religioso. Lo primero que hizo, romper el orden religioso, y le dijo, bye, me voy al desierto, me voy a preparar, olvídense de lo que ustedes me van a dar de comer, yo voy a comer miel y langosta. Olvídense de mí. Y se fue al desierto y se preparó a la orilla de Jordán. Y al poco tiempo, ¿qué pasó con Juan? No, hombre, era un fuego, porque se dejó tratar con Dios. ¿Dónde? En el desierto, hermano, porque fue allí casualmente. Esto es un tipo que nosotros tenemos que aprender en todo esto, porque el Señor lo está haciendo ahorita, lo está haciendo con su pueblo. Ya no estamos como hace 20 años atrás, 30 años atrás o 40 años atrás, donde nosotros aprendíamos, hacíamos esto y haz lo que yo digo y no lo que yo hago, todas esas cosas, ¿no? Ya no, ya estamos en los últimos tiempos. El tiempo postrero es un tiempo demandante para el pueblo de Dios, porque el mundo está volteado al revés, hermano. Entonces nosotros se nos han mandado a hacer luz del mundo. Imagínense, ¿cómo yo voy a dar luz si no tengo fuego? Yo tengo que el fuego de Dios tiene que avivarse en mí de alguna forma. ¿Y cómo? Quemando todo lo que sobra en nosotros. Dice que, ¿en qué es lo que leamos aquí? En David. David era otro también que usó mucho el fuego de Dios en sus escrituras. Y me gustó mucho un versículo, no vale lo todo, porque hermano, todos los salmos, esto es increíble. Agarre una concordancia, pero de las gruesas, y vea todo lo que se habla del fuego. Se van a quedar sorprendidos de ver. Pero David dice en el Salmo 39, verso 3, en mi meditación se encendió fuego. Cuando a veces, por eso el Señor nos manda mucho meditar. Cuando meditamos, no meditar en meditar en las cosas profundas de Él. Entonces el Señor nos empieza a revelar, empieza el fuego, empieza a revelar y nos empieza a enseñar. Y David hacía eso, él meditaba mucho. Dice, me gozo y medito en ti, y medito en tus hechos notables, y medito en todas tus misericordias. Y después que meditaba, se ponía a cantar. Y cantaré de tus misericordias por siempre y para siempre, porque comenzaba a recordar todas las misericordias que Dios había tenido con él. Y cómo Dios había actuado. Y eran tantas las cosas que eso se encendía el fuego en él. Ese avivar el fuego tiene que ver con nosotros, porque el fuego ya está en nosotros. Ya está en nosotros. El fuego está ahí para todas las cosas que Dios ya preparó de antemano. Pero yo tengo que estar consciente de eso. Porque sin fuego, sin leña, el fuego se apaga. Dice aquí, en 2 Timoteo, capítulo 1, versos del 6 al 7, le dice
el apóstol Pablo a Timoteo. Era joven Timoteo, un pastorcito joven, y necesitaba aprender de los mayores, ¿no? de los experimentados. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando presentamos espíritu de cobardía, hermanos, necesitamos fuego. Necesitamos el fuego de Dios. Sino de poder, de amor y dominio propio. Todo eso lo produce el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el fuego de Dios que está en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No nos vamos a ser llenos del Espíritu Santo parados en otros conceptos. No nos vamos a parar en nuestras propias cosas, en nuestras propias situaciones. Al contrario, dice aquí, y hay un versículo aquí que está tremendo en Malaquías, eso quiero leerlo, hermano. Capítulo 3 de Malaquías. Quiero que abran ahí en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3. Observen una cosa. Cuando se escribió de Malaquías al libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, pasaron 400 años. Tú dices, wow. En esos 400 años, antes que Jesús naciera, había una escasez de visión, de profeta, había una escasez, la situación del pueblo estaba por el suelo. Por eso Jesús tuvo que sanar tantísima gente, había tantos endemoniados en el pueblo de Dios, había tanta gente completamente confusa. 400 años estaban ellos, habían perdido completamente muchas cosas, y ellos se sostenían por la ley, pero que tampoco ni la cumplían. Porque ellos ni la cumplían, porque solamente Jesús fue el único que la cumplió todo. Ellos cumplían parte de la ley y la otra parte la pasaban por alto, pues ni la cumplían. O sea que en esa condición Jesús llegó ahí a la tierra. Pero antes de que pasara eso, en Malaquías, que es el último libro, vamos a observar qué realmente trajo este profeta a través del Señor. Capítulo 3, verso 1 dice: he aquí que yo envío mi mensajero. Está hablando de Juan Bautista, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se habló 400 años antes. Pero vamos a ver. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, para limpiar a los hijos de Leví, que es lo que es el ministerio sacerdotal, o sea, todo lo que habla de aquellos que quieren conectarse con Él en ese amor, en ese vínculo. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Él se sentará para afinar el oro y la plata. Ustedes saben que la plata, cuando no se pasa un tiempo, se pone negra, ¿no? Y después se limpia. ¿Cómo se limpia, hermano? Usted que trabaja con plata, ¿cómo se limpia la plata? Hay un líquido que se llama Tarnichel. Y con ese se limpia. Con ese una franelita. Entonces el Señor está dando franela. Se le da mantenimiento. ¿Verdad? Porque se pone negro sí, la plata. Y se talla. Bueno, pues ustedes saben cómo es. La plata se talla y el oro se quema. Se le da fuego. Digo, eso es lo que yo he sabido, que el oro se le tiene que dar fuego. Un hermano trabajó allá en una empresa por allá por el norte, en el oro, el hermano Eddie, y se sorprendió. Él no sabía eso, que pasaba por un proceso de fuego para purificar ese oro. Y dice que el Señor se sienta para hacer eso. Y es lo que está haciendo nosotros. La plata representa la redención. Esto es lo que está el Señor exteriormente, interiormente. Muchas cosas en nosotros tienen que ser redimidas, ¿verdad? Porque a pesar de que en nosotros ya somos redimidos por la sangre de Cristo, pero el Señor necesita limpiar muchas cosas en nosotros. O si decimos, ya yo estoy limpio, Señor, no limpies más. ¿Verdad que no? ¿Hay alguien que pueda decir, ya, Señor, yo ya estoy limpio? ¿Verdad que no? Aunque nos lavemos con lejía, con cloro, todavía seguimos.
¿verdad? Todavía no, faltan muchas cosas. Mis pensamientos a veces se van para acá y por allá. A veces con el pensamiento queremos liquidar a medio mundo. Queremos matar, destruir, desaparecer a gente del mapa. Pero no lo decimos porque tú sabes, no es testimonio. Pero al pensarlo, dice a unos pensamientos. El Señor lo sabe todo, hasta los pensamientos que salen de nuestro corazón. Entonces estamos conscientes que tenemos que ser limpiados. Estamos conscientes de eso. Es bueno porque el pueblo hace un tiempo atrás, como cristianos, no entendíamos eso. Yo no entendía eso, hermano. Siendo yo cristiana, yo no sabía eso. Yo creía que, bueno, pues vamos a esperar a que el Señor ya nos lleve y nos limpie por el camino, porque aquí no se puede estar limpio. No es así. Ahora el Señor nos ha puesto en una responsabilidad grande de que nosotros mismos le decimos, Señor, continúa tu obra. Continúa la obra que comenzaste. Porque dice que no va a parar la obra hasta que no la termine. Dios no deja las cosas hechas a media. Pero si tú no le dejas, hermano, pues entonces ya, pues, imagínate, Él no va a usurpar tu voluntad. El Señor no te va a hacer las cosas obligado. Nunca. Él va a esperar que tú digas, aquí estoy, Señor. ¿No pasó así con María? Cuando se le aparece el ángel, porque mira que tú eres preciosa para acá y para allá, le dijo todas aquellas cosas lindas. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El Señor me manda porque dice para que tengas el Hijo del Altísimo. Ella estaba esperando que ella dijera sí o no. Ella dijo, sea hecha tu voluntad, he aquí tu sierva. Entonces el Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella y el santo ser entró a su ser. Pero si ella le dice, no, a mí no me metas en ese lío. No. Entonces no, ahí quedó. Porque Dios no va a usurpar tu voluntad. Entonces Él espera que tú le digas sí. Por eso nosotros decimos, ¿quién quiere recibir al Señor? ¿Verdad? Yo quiero recibir al Señor. Estás haciendo un compromiso. Pero a veces ni sabíamos que era compromiso. Levantamos la mano porque no queríamos que nos achicharraran después en el infierno ni nada de esa cosa. La verdad, hermano. Sí, es cierto. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero porque yo amo al Señor y yo quiero hacer ese compromiso con Dios, entonces, ¿qué pasa? Viene la conexión. Y ya cuando viene la conexión, empieza el trato de Dios contigo. Y tenemos que estar conscientes con eso. Porque nosotros religiosamente no sabíamos eso. Simplemente la gracia de Dios nos sostenía. Ahí, bueno, son mis niños pequeños, como un niñito, ¿ves? No sabe lo que está pasando aquí, pero está aquí, en medio nuestro. Pero no tiene conciencia todavía. Así éramos nosotros. Pero dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Que el pueblo salía en una alabanza, en una expresión a Dios, se había un gozo tremendo. Los poquitos que conocían lo expresaban, pero ya nosotros conocemos más, ¿verdad? Pero si vamos a leer un versículo por aquí también, en el verso 17, dice, y serán para mí especial tesoro. Escuchen eso, hermano, tú eres un especial tesoro para Él. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y lo perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, así los perdonaré. Yo me siento perdonada por el Señor. Yo sé que no tengo esa deuda de pecado que mi padre Adán sembró, porque ahora tengo un nuevo padre. Ya el Adán, un mes viejo, murió y ya lo enterramos, ¿verdad? Y que no lo ha enterrado, entiéndelo. Ese viejo Adán no tiene parte ni suerte contigo. Haremos un nuevo Adán. El postrer Adán, que es Jesús, que es el que se ha levantado a ponernos en nosotros en una victoria. Dice, y en el capítulo 4, verso 2, estoy poniendo algunos solamente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, en contra de los que se oponen, no tengas temor de los que se oponen. Porque muchos no van a entender esto.
como dice en el libro de Daniel, en uno de los versículos, creo que está en el 12:1, creo por ahí, donde dice, y los entendidos resplandecerán como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. Dice, pero los malos irán de mal en peor, porque no van a entender. Dice, pero todos los entendidos entenderán todas las cosas. Entonces estamos entendiendo cosas que mucha gente en el mundo no entiende qué está pasando. El mundo está viviendo en su época y en su vida, en su mundo, porque es su mundo. Pero nosotros estamos viviendo la vida de Dios. Entonces es muy diferente. Somos fácilmente, como podemos decir, somos como unos extraterrestres aquí. Porque somos del cielo, no somos de la tierra. Así que somos del cielo, somos celestiales, como dice. Así que estamos conscientes de eso. Bien, aquí como nosotros vemos, hay otro versículo que yo quería mostrar aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban aquellos discípulos que venían por el camino de Maús y venían todos afligidos porque Jesús había sido crucificado y habían pasado 3 días y habían escuchado que Jesús iba a resucitar, pero ellos todavía eso no lo habían digerido, no habían entendido que Jesús iba a resucitar. No, es que era difícil. Lo que ellos vieron a como Jesús les decía, Jesús se lo dijo un montón de veces. Le dijo, el 3er día resucitaré, todo eso se lo dijo Jesús. Pero dice, pero ellos no entendían por qué estas palabras estaban veladas para ellos. No entendían. Entonces, ellos venían muy afligidos, muy tristes, muy perplejos, muy confundidos, estaban bien mal. Bien mal estaban. Tan mal estaban que no reconocieron que Jesús caminaba con ellos. Como nos pasa a nosotros cuando estamos pasando una prueba, que Dios está al lado de nosotros, Dios está en medio de nosotros, y nosotros estamos que la prueba y la prueba y la prueba y la tragedia y la vida y la tragedia. Y se nos olvida que el Señor está en medio de nosotros, que Él está en medio de la situación. Y entonces ellos no reconocieron a Jesús. Y Jesús empezó a hablar con ellos, y ellos no, y que quién es Él, ¿por qué están así? No, que mira que tú eres extranjero y tú no sabes lo que pasó, que mira que Jesús, y empiezan a contarle a Jesús todo lo que había pasado, que no reconocen a Jesús. Pero cuando Jesús comienza a hablarles y a abrirles las escrituras, comienzan ellos a sentir un fuego. Sienten un fuego, porque Jesús le empieza a decir, no sabía que está escrito, y dice, le mostró todas las escrituras desde Moisés está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, lo escribió Moisés. Dice, comenzó desde Moisés hasta los salmos y los profetas a decir todo lo que se decía de Jesús. Y ellos comenzaron a sentir un fuego en el corazón, pero ellos no podían definir por qué ellos sentían eso. Y cuando ya llegaron allí a comer, le dijeron, mira, vamos que ya es tarde, vamos a llegar aquí, tomar algo y todo, vamos a seguir hablando, que esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Sí, porque ellos estaban todos bien emocionados, escuchando todo lo que se decía de Jesús. Y de buenas a primeras, cuando Jesús entonces agarra el pan y lo parte, los ojos se les abrieron. Muchos dicen, fue porque las heridas de Jesús estaban en las manos, porque las únicas señales que hay en los cielos que nosotros hemos hecho son las heridas de Jesús. Jesús resucitó con sus heridas, hermano. Hay gente que dice, no, Él no le dijo a Tomás, toca mi costado, mira mis manos, demostró que soy yo. Ahí está. Y un día el Señor me dio en visión las heridas de Jesús frescas todavía. Frescas, como si hubiera sido ayer, como si hubiera sido hoy. Así yo vi las heridas. Yo me quedé en shock. Porque yo decía, es que tú por este día, tú lo has hecho por mí. ¿No lo hiciste hace 2000 años? No, yo lo hice hoy también. Y cuando Él parte el pan, sus ojos se abren y entonces dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Y eso es lo que nos pasa cuando abrimos a la Escritura, ayudados por el Espíritu Santo, sentimos ardor en el corazón y decimos, wow, qué emoción, mira, estoy mirando, estoy entendiendo esto, qué cosa más grande. ¿No le ha pasado eso, hermano? Y tú te quedas perplejo, tú dices, qué maravilla. Yo me recuerdo, hermano, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, la Escritura a mí se me hizo tan abierta, que yo me di cuenta, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y al otro día me entró una sed por la Escritura, y siempre la he leído,
Yo me leía la Biblia entera, no sé cuántas veces la he leído en mi vida. Pero la leía. No, ahora se abría. Y yo decía, mira lo que dice aquí, pero si lo he leído 1000 veces. ¿Y por qué ahora lo entiendo? Yo no sabía que eso era normal. Para mí eso fue como una aventura. Tan grande fue, hermano. Yo desbaraté una Biblia. La desbaraté. Yo tuve que comprarme una Biblia. A los 2 o 3 meses me compré una Biblia. La desguacé. Perdí las hojas porque yo andaba así, mira, como una loquita. ¡Ah! Mira lo que dice aquí. Y mira lo que dice. Así estaba. Por eso les digo, cuando se abren las escrituras, te arde el corazón. Y si no te ha hecho eso, hermano, dile, Señor, que te llene del Espíritu Santo. Si no se lo has pedido al Señor, dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Y enfócate en Él. Y comienza a abrir eso. Y comienza a despejarte de tanto heno y tanta madera y tanta hojarasca que tenemos arriba, que a veces nos impiden ver lo que el Señor quiere que tú veas. Si tú te vas a Apocalipsis, tú vas a ver que en Apocalipsis hay un pueblo que está sobre un mar de cristal, que por cierto aquí lo cantamos. Hay un pueblo con arpas y están tocando las arpas de Dios, que es el instrumento de profecía. Los profetas usaban el arpa para profetizar. David usaba el arpa para profetizar. Eliseo usaba el arpa para profetizar. Le dijo, cánsame el arpa, toca ahí, y comienza a profetizar. Ellos usaban el arpa como un instrumento de comunicación con Dios. Dice, y están sobre un mar de cristal. Y yo quiero leerlo, hermano, porque eso, y vamos a terminar ahí ya. Eso está bien interesante. Está en Apocalipsis. Y como les digo, lo hemos cantado. Ahora les digo. El capítulo 15. Capítulo 15. Verso 2. Ajá. Apocalipsis. También dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Mar de vidrio. El mar representa siempre el mundo. El mar representa el mundo. Ahí está dicho, Jesús nunca se metió en el mar. No quiere decir que no se meta en el mar. No estoy hablando del mar natural. No, porque religiosamente mucha gente agarra la cosa por donde no es. No. El mar representa el mundo. Jesús nos mandó a decir, los haré pescadores de hombres, saquen los peces del mar, de hombres, ¿no? Jesús caminó por el mar, pero no se entró. ¿No se acuerdan ustedes que Él caminó? Porque Él estaba mostrando un tipo, una realidad. Estaba mostrando eso. Ellos están sobre un mar de vidrio que ha estado pasando por fuego, dice, es un mar de vidrio, dice, mezclado con fuego. A ver, ¿dónde tú has visto un mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Verdad que es algo alegórico? Es una alegoría, es algo que es un tipo, un símbolo, donde ellos han sido pasados por fuego y ellos han sido victoriosos porque en su corazón está bien parado realmente. El que su adoración a su Dios, su alabanza a su Dios, es algo que es primordial. ¿Tú quieres que ese fuego empiece a salir de ti? Sea un alabador, sea un adorador. Adora a Dios, adora a Dios. En medio de las circunstancias, adora a Dios. En medio de lo que está viviendo, sea un adorador. David por eso venció. David adoraba a Dios. Abraham hacía 2 sacrificios al día, uno en la mañana y uno en la tarde, buscando la presencia de Dios, y ahí con el fuego, porque sabía que eso le garantizaba la promesa. Y hacía 2 sacrificios diarios. Allí se hacían sacrificios constantes porque sabía que esa era la garantía de que ellos iban a recibir lo prometido. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, pero nosotros somos sacrificio vivo. Nosotros somos sacrificio vivo. Entonces nosotros somos los que expresamos la alabanza, expresamos esa adoración y declaramos a Dios todas esas maravillas, y el Señor comienza a abrir, va abriendo en nosotros y va abriendo en nosotros dimensiones y comenzamos a entender. No pasa que cuando estamos aquí en la adoración el Señor da visiones y el Señor nos revela. Muchas de las revelaciones que he tenido en la adoración
de lo que Dios hace en la adoración ha sido a través de la adoración, cosas de la alabanza. Por eso hoy día estudio sobre la alabanza, porque de dónde yo iba a buscar material para poder hablar sobre la alabanza, porque no había nada. Entonces, ¿qué pasó? El Señor empezó a enseñar. ¿Y cómo lo hacía? En medio de la alabanza, en medio de la adoración. Es un modo de que ese fuego se encienda. Avívalo. Avívalo, sea un alabador. Usa tu lengua, porque la lengua es un fuego. Déjenme decirle, pero es el fuego cachichara. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque dice la Escritura en Santiago, y la lengua es un fuego, pero es cuando es usada mal. Pero cuando lo usamos para bien es un fuego que purifica. Y ahí es donde nosotros nos vamos a detener en esta mañana. Si queremos ser parte de ese fuego, parte de ese fuego mezclado en nosotros, vamos a comenzar a enfocarnos. Decir, Señor, tú eres el que tienes todas las cosas en orden. Todas las cosas están en tus manos. Tú has escrito esto aquí. En Apocalipsis aparece en cuántos versículos de la Biblia, en todo lo que es en la ley, vemos que todo se probaba con fuego. Y tú no has cambiado. Tú tienes ese mismo principio, pero ahora el fuego está en nuestros corazones. Avívalo, hermano. Mi responsabilidad es avivarlo. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando ponía los carbones, se ponía a hacer así. Yo no sé si alguien cocinaba con carbón, ¿verdad que es así? Bueno, yo barbecue nunca hago, pero yo creo que barbecue también le hacen así. Mientras más soplaba, el fuego agarraba una fuerza, y cuando paraba, el fuego ya pues, hasta que agarrara fuerza. Pero tenía que poner algo de su parte. Y nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Dios no usa una varita mágica, eso no es de Dios. Dios no dice, voy a encender a este punto, no. Esa cosa no es así. Él dice, aviva el fuego de Dios que ha sido puesto en ti. Avívalo, tú eres responsable de que este fuego, como dice, el fuego ya está encendido, nadie lo podrá apagar, pero tú tienes que avivarlo en esta hora. Y tu compromiso con Dios, vamos a ponernos en pie. Ahí está en ti. Dile al Señor, yo me comprometo contigo. ¿Y sabes qué? Los que lo quieran decir, porque no obligo a nadie. Porque Dios no obliga a nadie. Los que verdaderamente quieren tener ese compromiso con Dios, van a repetir esto conmigo. ¿Ok? Y no mentalmente, en voz alta. Padre, en esta mañana, yo me comprometo contigo para que ese fuego tuyo se avive en mí. Señor, yo necesito que tu espíritu sea la garantía que esté en mí y comience la obra. Señor, limpia, restaura y sopla tu viento sobre mí. Yo soy tuyo, Señor. Y en estos momentos entrego mi vida a ti completamente. Padre, te damos gracias. Señor, el compromiso nosotros lo hacemos contigo, Padre. Señor, nosotros ya no queremos mirar atrás, ni volver atrás, ni dar paso atrás, sino que en este tiempo en el cual tú estás purificando la plata y el oro y te has sentado para trabajar con cada uno de nosotros, no te defraudamos. Señor, abre y sigue abriendo esos sellos en nosotros, para que podamos, Señor, en estos momentos, Padre, estar apercibidos de todo lo que tú estás haciendo, Señor, en las vidas nuestras, Padre, porque queremos ser testigos tuyos, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo, Señor, que se ve sobre ese mar de cristal, Señor, que está mezclado con fuego, Señor, el fuego de tu presencia, y que tiene arpa en sus manos, porque hay un deseo de alabarte a ti, Señor, de expresar esta grandeza tuya, Señor. Padre, que no decaiga en nosotros, Señor. Que este tiempo, ni el mundo, ni lo que nos rodea, ni aún lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir, las pruebas y todas las cosas, Señor, que a veces se nos presentan, haga, Señor, que esta verdad en nosotros se deteriore ni se debilite. Ayúdanos, Señor. Somos tuyos, Padre. Y en esta mañana, Señor, dedicamos nuestros corazones a ti.
Trabaja, Señor, en nosotros. Que cuando abramos las Escrituras, Señor, arda nuestro corazón, Señor. Que podamos entender, Padre, como tú quieres que entendamos. No religiosamente, sino que podamos entender para que nuestra vida, Señor, sea una vida llena de luz. Que no solamente para ser fuego para nosotros mismos, sino luz para los demás también, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos en este día, Padre, de que todos estos tiempos nos ha tocado vivir en nosotros. No nacimos en el siglo pasado, no nacimos, sino que en este tiempo glorioso, Señor, tú nos has puesto aquí, en este planeta Tierra, para que nosotros podamos deleitarnos en ti y mostrar y deleitar, Señor, a las naciones a través de la luz que tú estás poniendo en tu pueblo. Oh, te damos gracias, Padre, y te damos bendiciones, Señor, porque este tiempo es un tiempo glorioso, Señor. Y a ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, y te damos un aplauso bien fuerte, Señor, porque tú lo mereces, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a ti.